Bueno, aquí les traigo la segunda parte porque el episodio anterior se me hizo bastante extenso. Bueno, cuando hablamos de las drogas y sus usos, no podemos comenzar a politizar, moralizar o a decir si es correcto o no su consumo. En este contexto yo puedo decir que una droga es cualquier sustancia que se utilice con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar las interacciones físicas del cuerpo biológico y de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, en muchos casos de tener experiencias místicas y sanadoras y que cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener grandes efectos secundarios indeseados. Las plantas sagradas o drogas expansivas son muy utilizadas en la actualidad para tener experiencias místicas y sanadoras que te ayudan a encontrarte a ti mismo. Se habla muchísimo de la ayahuasca, del peyote, los hongos de psilocibina, los psicodélicos, el cannabis y entre otras drogas. Pero también encontraremos drogas más comunes, como el alcohol, el café, la nicotina, el azúcar, las benzodiazepinas, los antidepresivos. Hay muchísimas drogas, la cocaína, metanfetaminas, ketaminas, los fármacos, las sustancias adictivas en general son una droga para el organismo, porque todo lo que tú le estás entregando a tu cuerpo es un químico que va a generar más químicos. Entonces nos haremos las siguientes interrogantes y seccionaré algunas de las drogas para que puedan comprender un poco cómo funcionan. De acuerdo. ¿Hasta qué punto el uso de una droga es espiritual? ¿Hasta qué punto se hace el uso de una droga o un medicamento para curar el cuerpo físico? ¿Hasta qué punto utilizar drogas es recreativo y se vuelve un vicio? Pues cualquiera de las sustancias te pueden inducir a un diferente estado mental, cualquier tipo de droga que estés consumiendo o de sustancia adictiva. Depende del objetivo con el que tú estés usando esto, se va a tomar o no en una experiencia satisfactoria. Cuando hablamos, por ejemplo, de las plantas de poder o de las plantas sagradas, debemos tomar en cuenta sus efectos psicoactivos y psicodélicos que alteran los estados mentales y aportan la sensación de la disolución del ego o la unión con el todo. Esto realmente trae muchísimas respuestas a la persona, ya que lo induce a un estado mental en el que puede tener esta conexión con el campo cuántico. Yo recomiendo que se consuman de una manera asistida, guiada o de forma terapéutica. Si la persona en cuestión solo lo hace de manera recreativa o sin un objetivo en particular, muy probablemente no vea resultados positivos significativos o lo que él quería en realidad. Incluso ver en su realidad manifestado cosas que no quería. Y solo estaría estimulando los receptores serotoninérgicos con los químicos que les estaría aportando esta sustancia. Los receptores también dopamínicos, que sí pueden ayudarle durante un tiempo a la persona a regularse emocionalmente dependiendo de lo que esté padeciendo, de lo que esté necesitando o de lo que del propósito con el que lo esté haciendo. En el mismo momento del viaje, sí, les va a ayudar muchísimo a comprender otra perspectiva y ciertos sentimientos o pensamientos nunca antes experimentados, ya que se afloran. El consumo de las plantas sagradas se hace de manera guiada por los conocedores sobre el tema. La persona podrá encontrar en el proceso terapéutico una respuesta y una solución a su propio enigma personal, ya sea una enfermedad física, una enfermedad mental, confusión, ansiedad, depresión o problemas de cualquier tipo que le impidan sentirse pleno y feliz en su propia realidad.
Cuando se consume plenamente por ocio puede haber mucha confusión mental y psicosis. Efectos secundarios de los malos viajes y bajones emocionales durante e incluso después del consumo de la sustancia, creando una sensación de insatisfacción mayor y que tu expectativa al consumir este tipo de sustancias solo se haya quedado en eso, en una expectativa y en una experiencia no tan grata. Las plantas de poder te muestran quién eres y si no estás preparado para inducirte en un viaje en el cual vas a ver todas las caras de ti mismo, es mejor que primero comiences a conocer qué es lo que te está afectando negativamente, siendo consciente de ello. Desde mi perspectiva, la meditación es la clave. Todo lo que ingerimos altera nuestra química biológica. Todo lo que le damos al cuerpo es como un código que va a modificar toda la programación inconsciente, porque viene cargado de una fuente de experiencia y conexión con el campo cuántico. Cada experiencia viene anclada con un sentimiento, con una emoción, y eso al mismo tiempo se queda en el campo cuántico. Con respecto a las drogas que se utilizan para sanar el cuerpo biológico o combatir enfermedades, es claro que existen personas que realmente necesitan de medicamentos farmacológicos para salir de cuadros psicóticos o de medicamentos naturales, entre otros. Problemas infecciosos, virales, en los que lamentablemente por su estado de salud, sus patologías o las enfermedades psicosomáticas deben utilizar estos tratamientos hasta cierto punto. Depende de cada uno de nosotros y qué hábitos queremos incluir en nuestras vidas y a qué nos volvemos dependientes en nuestro día a día, es como vamos a vivir. Si sales del piloto automático, comienzas a despertar y te das cuenta que realmente en la mayoría de los casos no necesitamos de drogas, no necesitamos medicina, benzodiazepinas, antidepresivos, analgésicos, café, cigarrillo, lo que sea. Solo es el hecho de observar los paradigmas mentales de cada uno, de observar los malestares y reflexionar sobre ello, sobre lo que nos está sucediendo y el por qué estamos consumiendo este tipo de sustancias y qué carencia o qué obsesión estamos queriendo suprimir, a qué le estamos dando vida con esto que estamos dándole a nuestro organismo. Hay que saber diferenciar cuando queremos sanar, cuando queremos conectar con el campo cuántico, a cuando estamos haciendo las cosas por validación externa. Las personas en la actualidad están demasiado mimadas y quieren que todo sea de la forma más controlada posible y no soportan permitirse fluir en la vida, ver algo diferente. Apenas sienten un dolor de cabeza, se toman una pastilla, pero no piensan en calmar un poco la mente, en observar qué está sucediendo y por qué o de dónde viene este dolor de cabeza. Respirar o tomar un vaso de agua mientras se analiza la situación. Cómo eliminar sin un placebo o sin reprimir las emociones esta sensación que está llegando a nosotros de una manera congruente, con amor, paciencia y empatía. El ser humano en general es compulsivo y cualquier especie de hábito crea dependencia y nuestro cerebro es quien crea los hábitos para economizar energía, para automatizarlo y que el cuerpo trabaje eficazmente, pero no nos damos cuenta y estas acciones se tornan todas en un piloto y nos quedamos en un estado de repetición inconsciente y llegamos al punto en el que no sabemos por qué estamos repitiendo una acción que no queremos hacer. Llegamos al punto en que fuera de todo eso le estamos entregando a nuestro cuerpo una dependencia química,
aparte de los hábitos autodestructivos y los pensamientos pesimistas y negativos que tenemos. La mayor dependencia química del ser humano es la del pensamiento negativo. Todos los pensamientos generan sustancias, químicos y hormonas que generan sensaciones que también se transforman en vicios, y podemos utilizar esto como una bendición o como una maldición. Tú decides qué hábitos y qué sensaciones quieres tener. Si eres dependiente por elección, lo mejor es tomar conciencia y polarizar la carencia que te está generando dependencia a ese algo. Todos en el mundo llegamos a sufrir de ansiedad o cuadros depresivos alguna vez. En muchos casos se vuelve crónico y muy angustiante, pero hoy te digo que puedes liberarte de la esclavitud de tus propios pensamientos. Pregúntate, ¿quiero vivir con ira, con dolor, con ansiedad o con depresión? ¿Realmente sé vivir con esta ira, con este dolor, con esta ansiedad o con esta depresión? ¿Sé lidiar con esto, con los ataques de pánico, con la psicosis? ¿Sé de dónde surge mi rabia, mi ansiedad, mi miedo? ¿Sé de dónde surge el sufrimiento cuando llega? ¿Sé de dónde viene ese dolor? ¿Sé cómo se manifiesta la rabia en mi vida? ¿Sé también cómo se manifiesta esta ansiedad o esta depresión? ¿Sé desde cuándo esto se volvió parte de mí y lo hice un hábito? Lo repetí tanto, me sentí tanto así constantemente que se volvió parte de mí. Sé entonces cómo puedo salir de estos estados de alteración, de ansiedad, de rabia, de depresión. ¿O es que me estoy refugiando en cosas externas para llenar vacíos y no afrontar las respuestas a estas cuestiones? Entonces, hazte estas preguntas en cualquier momento que te sientas a meditar o a reflexionar. Escribe las respuestas y analiza las circunstancias y plantea las soluciones que tienes a tu alcance con las posibilidades que crees posibles e incluso las que crees imposibles. Recuerda que si necesitas ayuda o apoyo para eliminar un comportamiento excesivo, puedes escribirme y yo con mucho gusto te voy a estar ayudando. Siempre que sientas ganas de hacer algo que sabes que no te va a beneficiar, respira calmadamente y cuenta 2 minutos antes de realizar cualquier acción compulsiva. Y luego puedes actuar a tu criterio con congruencia con esa persona que quieres ser. Cuando nos sentimos tan mal que queremos apagar nuestros pensamientos, muchas veces llegamos a recurrir a estos hábitos, ya sea para controlar la ansiedad pasajera, crónica, o dolor, angustias, para distraer la mente o solo para ignorarlo todo. En cualquier caso, suprimir nuestras emociones y esconderlas detrás de medicamentos, somníferos, drogas, alcohol o lo que sea, solo estanca nuestro proceso. No se discute si la persona quiere consumir o no cualquier tipo de sustancia, sino la forma en que hace uso de eso. Ser más conscientes de los bloqueos que estamos generando con nuestros hábitos negativos y autodestructivos, y qué cosas estamos permitiendo que entren en nuestro cuerpo. No queremos vivir toda la vida dopados por los antidepresivos y dependiendo de un medicamento para sentirte estable o para estar sano, o de una droga para estar feliz. Cada uno de nosotros puede regular y sanar su propio organismo, si así lo quiere, y se dedica a la tarea de observarse y regenerarse celularmente. Hay miles de técnicas y formas de regular nuestros receptores neuronales para dejar el autosabotaje y los bloqueos de la Matrix.
Tienes muchísima información a la mano, tienes apoyo en este espacio, puedes comenzar a mejorar tus hábitos con paciencia, con compasión, empatía y encontrarte a ti mismo en el camino. Cualquier sustancia que se consuma es un amplificador de energía y depende también de la sustancia y de los propios paradigmas en cómo te puede afectar esto en tu cuerpo energético, los programas mentales que tienes, las limitaciones, las creencias y tu mismísimo cuerpo biológico. Por ejemplo, la marihuana utilizada para la creatividad, para la potencia, para la calma, para la ansiedad, para la depresión, para los dolores crónicos. Hay gente que la utiliza de miles de formas, pero realmente todo tiene un efecto secundario y nosotros debemos observar más allá. Las benzodiazepinas, por ejemplo, bloquean los receptores de las neuronas y deprimen el sistema nervioso. Si todo el tiempo estás consumiendo benzodiazepinas o analgésicos, lo único que estás haciendo es doparte, dormirte y no afrontar todo esto que se está generando dentro de ti. Las plantas sagradas, según su uso y su guía terapéutica, pueden sanar diferentes tipos de patologías o enfermedades psicosomáticas, traumas y entre otras cosas. También tienen sus efectos secundarios como psicosis si no se hace bien guiado. Las metanfetaminas o los ácidos sintéticos. Hay sintéticos que son derivados de las plantas sagradas y hay otros que no son derivados de plantas sagradas. Y sus usos también pueden ser terapéuticos o recreativos, pero esto realmente no es recomendable. La cafeína, por ejemplo, aporta concentración, aporta enfoque, aporta energía. Como todo lo demás tiene efectos secundarios. Los cigarrillos, los analgésicos. Cada una de estas sustancias tiene sus propios efectos secundarios y nosotros tenemos que aprender a darles el uso a las cosas que tenemos en nuestra realidad, en nuestras manos, en nuestro entorno, porque están allí, todo está puesto allí. Incluso una de las drogas más fuertes que hay es el alcohol. El alcohol deja torpe a las personas totalmente, les apaga el sentido común al parecer. Y está muy normalizado, en todas partes es legal el alcohol, así como el café y muchos otros medicamentos. Y el azúcar, las comidas que están llenas de hormonas, llenas de conservantes, aditivos, colorantes. Entonces ya depende de nosotros qué queramos hacer y cómo queramos aprender de estas sustancias, cómo queramos aprender de nuestro entorno, cómo queramos aprender de nosotros mismos, porque podemos generar los químicos que necesitamos, las hormonas que necesitamos para sanar, para regenerar, para poder darnos la satisfacción biológica, mental y la estabilidad corporal que queremos, si así nos enfocamos y empezamos con el camino de conocernos a nosotros mismos. Yo tengo mucho tiempo en esto y es lo mejor que me ha podido pasar. Cuando uno realmente ve este camino lo ve complicado, porque quien no es valiente no se atreve a enfrentar sus miedos y se queda allí, en lo mismo. Yo no quise quedarme allí, así que enfrenté mis miedos y todavía estoy creando más cosas, manifestando y abrazando a mi oscuridad para entregarles luz. Y bueno, amores, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden seguirme en Instagram y en mis otras redes sociales.
Pueden dejarme sus dudas y preguntas al DM. Yo estaré compartiendo mi opinión sobre el tema que ustedes me pregunten en siguientes episodios y en redes sociales. Los amo mucho.